Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien en la comodidad de su casa. Vamos a estar en continuidad con algunos podcasts y para mí es una gran oportunidad y un gran privilegio poder estar en sus hogares y poder tener una comunicación un poquito más íntima y un poco de más confianza. Vamos a desarrollar algunos temas y un tema muy interesante que nos han preguntado mucho es sobre la gastritis. La gastritis no es nada más que la inflamación de la mucosa o del revestimiento interno de un aparato que tenemos acá que se llama estómago. El estómago sirve como una cámara, más bien es em, una cavidad, por decirlo así, donde sirve para alojar algunos alimentos, o más bien los alimentos que consumimos desde la boca y pasan por varios trayectos, digámoslo así, por el esófago, el estómago y estaría el intestino delgado. Como bien sabemos, el estómago es muy importante en la producción de algunas sustancias que son importantes para la protección de nuestro cuerpo, como es el ácido clorhídrico, y además de eso, también se producen algunas otras enzimas o algunas sustancias que ayudan para poder degradar parte del alimento y convertirlas en pequeñas partículas. Esta cavidad pues puede variar en tamaño dependiendo pues lógicamente si hay una persona pues que va a ser alta pues va a tener una cavidad o un estómago un poquito más ancho, más grande que una persona que sea un poquito más bajita. En fin, el estómago es un órgano muy importante en el paso inicial de la digestión de los alimentos. Antes de que el bolo alimenticio pase al intestino delgado, tiene que estar en el estomaguito, pues unas 4 o unas 6 horas, dependiendo pues lo que nosotros hayamos consumido, dependiendo si la cantidad de grasa, de carbohidratos o incluso de proteínas que hayamos consumido en la dieta. La gastritis en nuestro medio es una enfermedad muy importante, ya que es una enfermedad que pues muchos jóvenes, pues mucha generación de ahora, digamos, está padeciendo, ya que pues nos enfrentamos a algunos factores como es el estrés, el diario vivir que se ha convertido en un corre-corre. Hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios también, consumimos un poquito más de dieta con irritantes, comida rápida, en fin, pues algunos medicamentos también que a veces podemos consumir para el dolor y que a veces son de venta libre como antiinflamatorios no esteroideos, pues medicamentos para la gripe, antibióticos, pueden en algún momento provocar este tipo de inflamación en el estómago, produciendo pues algunos síntomas como los cuales son el dolor del abdomen, principalmente en la parte alta del abdomen que le llamamos epigastrio, ¿verdad? Esta parte alta del abdomen pues a veces se hincha o a veces tenemos la sensación de que nos llenamos demasiado rápido. A eso nosotros le llamamos dispepsia. Entonces, todo paciente que venga con ese tipo de síntoma, tenemos que investigar si hay algún tipo de inflamación en el estómago. Sin embargo, también no solo el dolor va a estar localizado en esa área. A veces puede haber dolor que se puede hacer un poquito más difuso, un poquito más generalizado. Hay algunos pacientes que incluso, además del dolor en el abdomen, mencionan que tienen un poco de náusea, sobre todo pues esa gana de querer ir al baño, vomitar, sobre todo en la mañana, que inclusive al percibir los primeros olores del desayuno, inclusive pues algunas personas pues tienen la náusea e incluso pueden ir a vomitar. También otro síntoma que puede ser una manifestación de la gastritis también es el malestar, la debilidad. A veces pues hay mucho desgano, mucha fatiga, ¿verdad? Que puede estar asociado también pues a algún tipo de déficit o de alguna situación
de requerimiento de algunas vitaminas, porque recuerden ustedes, si la mucosa del estómago, o sea, el revestimiento interno del estómago está lesionado o está inflamado, evidentemente, pues algunas sustancias van a disminuir la absorción, sobre todo, pues hemos visto en algunos pacientes que les puede dar un tipo de anemia, que la llamamos anemia perniciosa, es por déficit de vitamina B12. Entonces, algunos otros síntomas, pues es la debilidad, lo que ya comentábamos, en algunos pacientes también un poquito de dolor de cabeza, siempre asociado a la náusea, a los vómitos, pero el dolor que va a ser característico, pues es ese tipo de síntoma cardinal, que es la sensación de distensión. Incluso los pacientes también lo mencionan como una sensación de embotamiento, ¿verdad? Sienten que tienen el abdomen como una vejiga, como que tuvieran un globo, ¿verdad? Y lo hubieran inflado y sienten una sensación incluso de llenura. Después de comer, inclusive, pueden sentir que están muy llenos y a veces no saben por qué o no saben explicar bien los síntomas que a veces repercuten sobre su cuerpo. A veces no es dolor necesario, sino a veces meramente puede ser un ardor o alguna molestia, siempre en la parte alta, ¿verdad? Como seguimos hablando en este podcast interesante de gastritis, por favor, no se mueva de su lugar, póngase un poquito más cómodo. Vamos a seguir hablando sobre cómo podemos conocer que tenemos gastritis. ¿Cómo sé si tengo gastritis? Claro, por supuesto, la consulta clínica es muy importante, conocer tus síntomas, la auscultación de tu abdomen, la palpación de tu abdomen por el especialista es muy importante porque pues hay algunos síntomas y algunos signos que también nosotros como médicos gastroenterólogos detectamos a la hora de evaluar a la persona que está afectada de gastritis. Sin embargo, también hay algunos métodos que son algunos métodos no invasivos y algunos métodos que pues sí requieren de algún momento pues dormir al paciente, inducirle un poquito el sueño, no es una anestesia general, sino es bajo una sedación intravenosa. Esto se llama realizar una endoscopía digestiva superior. Esto consiste en la introducción de una cámara a través de la boquita. Por supuesto que el paciente va a tener una boquilla para que no se pueda morder la lengua y que también pues evidentemente no pueda morder el aparato, ¿verdad? Esto por supuesto, lo hacemos con la supervisión de un anestesiólogo, un profesional en el área de anestesiología que nos ayuda a canalizar al paciente, sobre todo en la mano derecha, en el antebrazo derecho, a localizar una venita a través de la introducción de un catéter, de un angiocat, que en este caso sería como el acceso a la vía de la vena. Vamos a pasar algunos medicamentos que se llaman sedantes. Los medicamentos sedantes significan que inducen el sueño. Es nada más el sueño, la persona que se le va a realizar este tipo de procedimiento va a estar bien dormida, ¿verdad? Va a estar dormida, no va a sentir ningún tipo de dolor, su corazón sigue latiendo normal, ¿verdad? Y su respiración también es normal. Es como que estuviera bien dormido, tipo 3, 4 de la mañana, en su sueño RM, ¿verdad? REM, en su sueño profundo. Entonces, pues esto puede durar unos 10 a 15 minutos y la introducción de esta videocámara nos ayuda para poder dos cosas. Uno, para visualizar el revestimiento interno de la mucosa, que como ya platicamos, por definición, la gastritis es la inflamación del estómago, pero desde adentro, ¿verdad? Y dos, podemos tomar algunas muestras de ese estomaguito también para descartar otras causas y iba con estos datos muy interesantes en este podcast del famoso Helicobacter pylori, que es una bacteria la cual en algún momento podemos estar en contacto con ella. La bacteria puede colonizar, o sea, quiere decir, podemos adquirirla, puede quedarse un tiempo
viviendo en nuestro estomaguito sin provocar algún daño, pero en algunas personas sí se puede quedar viviendo en una forma crónica y puede provocar, pues si encuentra los factores en el huésped necesarios para poder realizar su nicho, realizar su casita, por decirlo así, de una otra manera, la bacteria pues se queda y tiene algunos mecanismos muy importantes, tiene como unas patitas, algunos flagelos que le llamamos nosotros la bacteria para poder anclarse bien a la mucosa del estómago y poder también pues sacar algunas enzimas que son unas sustancias que degradan, por decirlo así, la pared. Entonces eso favorece a que la bacteria se quede viviendo. Entonces, con respecto a la endoscopía también nos sirve para tomar una muestrecita apenas muy pequeñita, no te preocupes, eso es una muestrecita de 1 o 2 milímetros de diámetro que no pasa nada, se toma una muestrecita con una pincita y si esa muestra se manda a estudiar al microscopio. Entonces ya viene un patólogo, o sea, un especialista en la anatomía microscópica, lo evalúa la muestra que hemos sacado del estomaguito y la evalúa para ver si hay realmente bacteria y para ver el grado de inflamación, si es una gastritis leve, una gastritis moderada, si es una gastritis severa y para ver qué tipo también, dependiendo el daño con respecto al tiempo, si es una gastritis aguda o es una gastritis crónica. Con respecto a esto es importante saber que la gastritis aguda pues ocurre en un lapso de 14 días, por ejemplo, después de ingerir, en este caso, pues ya hablamos de medicamentos, estrés, también ingerir bebidas alcohólicas, después de un fin de semana, no me dejarán ustedes mentir que si ustedes han experimentado un viernes, un sábado, después de tomar alcohol, después de tomar una cerveza o algún otro tipo de licor, pueden experimentar al día siguiente un poco de dolor en la parte alta del abdomen. Puede ser que también la mucosa del estómago se haya inflamado. Entonces, ¿cómo pues ir descartando ese tipo de causas para encontrar bien y hacer un diagnóstico diferencial? Ya también mencionaba yo de la gastritis crónica, es cuando la inflamación del estómago se ha llevado más de 6 meses y esa gastritis crónica es muy importante definir y explicarle bien al paciente. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes en algún momento cuando vienen a consulta a veces se angustian, sobre todo cuando han ido con algún médico que les ha realizado una endoscopía y miran el reporte de la biopsia y dicen gastritis crónica, doctor. Entonces la gastritis crónica se puede convertir en cáncer o tengo cáncer y realmente esto es un tabú, es un mito, ¿verdad? La gastritis crónica no es un cáncer de estómago. Claro, por supuesto, puede ser un paso inicial a que la gastritis crónica pueda convertirse en un cáncer de estómago, pero aquí hay interacción de varios factores, predisposición genética, predisposición familiar, mutaciones en algunos genes, en fin, es un tema un poco más complejo, pero evidentemente tener una gastritis crónica no aumenta el riesgo de tener cáncer de estómago, por supuesto tenemos que darle seguimiento a este tipo de pacientes y sobre todo pues para hacer la distinción entre gastritis aguda, gastritis crónica, es muy importante la endoscopía. También para saber algunas otras causas de la gastritis o para ver bien dependiendo el daño o las manifestaciones endoscópicas. Dependiendo si es una gastritis erosiva, en este caso pues van a haber pues algún tipo de lesiones que van a ser superficiales, a diferencia de cuando ya hay una úlcera del estómago, donde ya la lesión va a ser un poquito más profunda. Entonces, la gastritis puede dividirse por gastritis erosiva, gastritis hemorrágicas, que es cuando ya el tejido está totalmente friable, cuando uno pasa por el endoscopio, el tejido puede sangrar con facilidad y claro, por supuesto, es un tipo de gastritis un poquito más severa que algunas otras. Sin embargo, en la mayoría de pacientes jóvenes solemos encontrar incluso endoscopías con gastritis leves o con daños menores o moderados, donde esto nos hace pensar mucho
a que en algún momento pues también el estrés, el sistema nervioso alterado, la ansiedad, la depresión pueda tener algún papel muy importante en la génesis de la gastritis. Como bien saben ustedes, amigos, la gastritis es un mal que es muy frecuente en nuestros días y pues vamos a seguir hablando también en este podcast muy interesante sobre gastritis. Déjenme contarles, soy el doctor Fabricio Alvarado, soy gastroenterólogo, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala, el CUNOC, el Centro Universitario de Occidente, y también con el posgrado de gastroenterología en la UNAM. Estamos acá en Torre Pradera, oficina 507, en el quinto nivel, acá en Quetzaltenango, y es un gran gusto poder servirles. Vamos a continuar en la evolución de este podcast. Algunos me han preguntado, doctor, ¿cuál es el mejor tratamiento para la gastritis? Y claro, por supuesto, va a depender mucho del diagnóstico. Así, el tratamiento debe ser dirigido y pues en algún momento, pues también en algún paso del tratamiento tenemos que detectar cuáles son los factores de riesgo para poder determinarlos, erradicarlos y de alguna otra manera para la prevención de que el paciente no vuelva a tener otro cuadro de gastritis, ya que hay personas que pueden tener cuadros muy recurrentes de gastritis aguda y eso los puede llevar inclusive a tener hospitalizaciones, ¿verdad? El paciente puede acudir en algún momento por dolor abdominal, por dolor en la parte alta del abdomen y esto puede conllevar a que en algún momento pues pueda aumentar el costo de pues de la atención médica y sobre todo los recursos de los pacientes. Así que el tratamiento va dirigido a la causa subyacente. En este caso, pues nosotros lo que tenemos en en el arsenal, por decirlo así, de tratamiento, pues tenemos la gran gama de medicamentos antiácidos, protectores del estómago. En algún momento son medicamentos que cuando ingresan desde la boquita al estomaguito, estos tienen un papel muy favorable para cambiar el pH ácido del estómago por un pH un poco más alcalino. Quiere decir que la acidez se va a controlar un poquito y va a controlar la producción de ácido en esta región del estómago, ¿verdad? Los síntomas como el dolor, en algún momento la acidez y la sensación de llenura van a ser calmados con este tipo de medicamentos. También en la base de la piedra angular, diría yo, los medicamentos que hoy en día se siguen utilizando muy frecuentemente y que vinieron a cambiar la historia de la gastritis aguda en gastroenterología es la gran familia de los inhibidores de bomba de protones. Esta familia de medicamentos hacen de una forma un poquito breve y fácil para que usted lo pueda entender, bloquean algunos canales de ácido que tenemos nosotros en el estómago y esto pues hace que en algún momento ya no haya mucha producción de ácido clorhídrico, lo que mantiene el pH demasiado ácido. Entonces estos medicamentos hacen y bloquean para que el pH disminuya y que ese mismo ácido ya no pueda afectar la cavidad gástrica. Y en algún momento, en algunos pacientes que tienen gastritis asociada a algunos otros tipos de enfermedades, como diabetes, medicamentos o que pacientes que están tomando antiinflamatorios no esteroideos para el dolor, como artritis reumatoidea, que necesitan algún tipo de esteroide, pacientes que necesitan algún protector gástrico porque están tomando esteroide por lupus, etcétera. Entonces, estos pacientes en algún momento pues aparte de los medicamentos antiácidos, protectores gástricos y aparte de los inhibidores de bomba de protones, en algún segmento de estos pacientes vamos a necesitar algún medicamento que le llamamos procinético. Pro es a favor y cinesis, ¿verdad? Es que favorece el movimiento, ¿verdad? Cinesis es de movimiento, pro cinesis, o sea, es un medicamento que va a mejorar el vaciamiento del estómago para que en lugar de que el alimento esté
8 o 10 horas, pues en algún momento pues pueda acortarse el tiempo del vaciamiento del estómago en cierta manera pues pueda mejorar los síntomas, sobre todo de la distensión. Y por supuesto, como base del tratamiento médico, en algún momento acá en nuestra clínica también trabajamos conjuntamente con una nutrióloga, con la doctora Ana Carolina Villatoro, quien nos ayuda como parte del tratamiento integral también a incorporar un buen plan nutricional, cambiar la dieta, evidentemente, porque hay que quitar factores de riesgo. Si usted está consumiendo comida rápida, si usted está consumiendo gaseosas, si usted está consumiendo alcohol, si usted fuma, todos estos son factores de riesgo para provocar gastritis. Entonces, evidentemente hay que quitarlos, omitirlos o incluso disminuirlos, ¿verdad? Sobre todo cuando hay mucho consumo de picante, irritantes, pimienta, etcétera, ¿verdad? O grasa muy saturada, pues como parte del tratamiento para la prevención a largo plazo, va a ser necesario quitar estos alimentos. De igual manera, a veces hay que ajustar las dosis de los medicamentos para el dolor en algunos pacientes que, como ya mencioné anteriormente, que están tomando algún tipo de esteroide o algún tipo de medicamento para el dolor, para articulaciones, etcétera. Entonces hay que ajustar las dosis o cambiarlos por los medicamentos que tengan menos grado de gastrolesión. Entonces, pues básicamente, estimados amigos, yo quisiera que ustedes comentaran en nuestras redes sociales y en este podcast cómo les ha parecido el desarrollo de este tema y si ustedes tienen algunas otras preguntas, que ustedes nos llamen, que ustedes nos hagan saber, escríbanos por favor. Estamos como www.gastroendoscopicaintegral.com y también en Facebook, nuestra página oficial, y en Instagram, pues ustedes nos pueden encontrar. Es un gran gusto para mí poder ir desarrollando este tema de gastritis, que hoy en día es un tema muy frecuente y que algunas veces dentro de la medicina, a veces preventiva, pues es un tema que a veces se subestima. Pero yo sé que usted en algún momento ha tenido este tipo de síntomas y nosotros estamos aquí para ayudarle y para servirle. Es un gran gusto, mi nombre es Fabricio Alvarado y seguimos en podcast acá de Gastroendoscópica Integral.